Quiero hablar de un tema que es muy importante, que son las tormentas que perfeccionan. Todos cuando llegamos a la vida, yo estoy seguro que usted hemos llegado a una casa, hemos nacido en una casa. A veces unos tuvieron padre y madre, otras veces tuvieron padre, otros veces no tuvieron padre, pero de alguna manera hemos podido pasar medianamente una niñez muy agradecida, donde todo era sorpresa, donde todo era, nos admirábamos mientras íbamos creciendo con los cambios, descubrir la naturaleza, descubrir lo uno, lo otro, alegrías, bendiciones grandes cuando estábamos en colegio. Después vino la universidad, cuando conocimos a nuestro amor, el amor de nuestra vida, nuestra compañera, amiga. Cuando nos casamos, vinieron tantos días de tanto gozo y la alegría, que estoy seguro que uno, de una manera o de otra, habrán pasado diferentes momentos gratos, de mucha gratitud, que si los enumeramos, estoy seguro que a usted le va a faltar todo un diario para poder anotar todas las bendiciones que Dios le ha dado, las alegrías, las sorpresas, cuando se graduó como un profesional, cuando se casó, cuando tuvo su casa. Tanto tenemos que agradecerle al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y todo se lo debo a quién? Todo se lo debemos a Él. Dele un fuerte aplauso, porque todo se lo debemos. Pero en medio de todas estas bendiciones, mis queridos hermanos, de estas grandes bendiciones, desde que cayó, nuestros primeros padres cayeron en pecado, toda la naturaleza fue contaminada. Toda la naturaleza y nuestros cuerpos. Antes caminábamos con Dios, hablábamos con Dios, pero el hombre empezó a morir y empezó a pasar por diferentes tormentas. Y hoy, como lo decía, tenemos tantas alegrías porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Y si caminamos con Él, vamos a continuar recibiendo alegrías, bendiciones. Pero ¿sabe qué, mis queridos hermanos? Lo que quiero decirles es que en medio de esas alegrías hay tormentas que tenemos que enfrentar. Y estoy seguro que usted ha tenido que enfrentar más de una tormenta. Tormentas que anuncian, tormentas que corrigen y tormentas que perfeccionan. Es lo que Dios me mostraba en estos días, que debería compartir con ustedes. Son tormentas que al final son importantes pasarlas, pero no quiero continuar hablando sin antes citar la palabra de Dios. La palabra, no quiero en esta mañana que nada sea visto, sino Dios, Jesucristo en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Que cada uno de nuestras vidas pueda sentir que todo se lo debemos a Él. Aún cuando estamos en medio de una tormenta, ya sea una tormenta familiar, ya sea una tormenta financiera, ya sea una tormenta de salud, como muchos están pasando ahora, como muchos hemos pasado en la familia. Dios está en medio de estas tormentas y es lo que quiero que nosotros entendamos, que yo no sé cómo ustedes que me ven también por las redes sociales, qué tormenta estará pasando usted, qué situación difícil. Hoy lo vamos a ver. Quiero que busque su Biblia. El versículo central en realidad de este mensaje está en Juan capítulo 6 del 15 al 18. De la santa, poderosa, siempre nueva palabra de Dios. Juan 6:15. Dice así la palabra del Señor. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. Escucha bien, Jesús no había venido. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba
Después puede continuar leyendo en casa lo que continúa. ¿Qué tipos de tormentas entonces? Hemos dicho, familiares, de todo tipo. Pero hay una pregunta que surge aquí. ¿Cuándo crecemos más? ¿Cuándo como persona crecemos más? ¿Cuándo nos fortalecemos más? ¿Cuando navegamos en una barca calmadamente? ¿O cuando estamos sufriendo los empellones de una tormenta? Esa es mi pregunta. La Biblia nos habla de que hay 3 por lo menos tipos de tormentas. Pueden haber muchas más, pero las que yo voy a anunciar son 3. Primero, ya lo dije, tormentas que anuncian, tormentas que corrigen y tormentas que perfeccionan. ¿Cuáles son esas tormentas que anuncian? Hay señales muchas veces que claramente nos advierten que allá, a lo lejos, hay un refusilo, hay un relámpago, que nos está diciendo, de allá viene una tormenta. Y nos anuncian. En este tiempo en el Caribe hay muchas tormentas que son muy graves. Y usted sabe que allá viene una tormenta, un huracán y destruye todo. Recientemente vimos que en una localidad, Laja creo que se llama, vino como un huracán que mató a algunas personas. Nunca visto acá en Bolivia, ojo, pero vino algo tremendo y destruyó casas, destruyó. Esas son muchas veces las cosas que tenemos que identificar, las tormentas que anuncian que va a venir algo malo. Y aquí es donde necesitamos ser precavidos. Yo veo cuando vienen las tormentas ciclónicas ahí en el Caribe, veo por ejemplo en Puerto Rico, en Haití, en Cuba, en todas esas islas ya están cubriendo sus casas con martillo y vamos a decir madera para que no se lleve su casa y sufra lo menos posible. Entonces hay señales que tenemos que identificar y eso es muy bueno, ser advertidos. Diga conmigo, advertidos. Proverbios dice que el sabio ve que viene el mal de lejos, dice, y ¿sabe qué dice la Biblia? Dice que él, en lugar de sacar la cabeza, esconde la cabeza para no sufrir el daño. Entonces es una tormenta que podemos evitarla, en las tormentas que anuncian. Pero hay estas tormentas que tienen que ser tratadas con humildad, con previsión. Entonces tenemos que prestar atención a todas las señales y no hacernos de la vista gorda, porque ¿sabe qué? Muchas veces nosotros somos tardos para reaccionar, tardos para tomar los recaudos necesarios. No sé si usted se recuerda, hace unos años atrás, en la famosa edificio Málaga, los cimientos y la parte de abajo empezaron a agrietarse, empezaron a aparecer grietas. Y venían y salían y entraban los constructores de este edificio, los arquitectos, todo. Pero lo que me recuerdo es que tal vez pusieron unos cuantos puntales, pero las grietas, yo me recuerdo muy bien porque me hicieron una entrevista de un canal una vez para que yo dé una opinión sobre el respecto. Entonces las grietas fueron creciendo, pero la gente seguía entrando y saliendo. Entonces esas grietas anunciaban que se venía una terrible catástrofe. Y dicho y hecho, cayó la torre encima de mucha gente que mató, que se pudo haber evitado. Entonces, esas son, y Jesús nos advierte en Lucas capítulo 12, 54, nos dice, Jesús también dijo a la gente, cuando ustedes ven que las nubes se levantan por el occidente, dicen que va a llover. ¿Y qué dice Jesús? Y así sucede, dice. Y cuando el viento sopla del sur, dicen que va a hacer calor y lo hace. Y él continúa hablando de algo que ya en otro contexto dice, hipócritas, si sabéis interpretar también el aspecto del cielo y la tierra, ¿cómo es que no sabéis interpretar el tiempo en que vivimos? Se refiere que las señales se están mostrando a diestra y a siniestra de que el Señor Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén?
Cristo está viniendo, estamos viendo las señales y acá Dios nos está hablando de señales. Y esa va a ser una tormenta terrible. Esa sí que va a ser una tormenta, hermano, donde el lloro y crujir de dientes va a ser terrible. Hermano, los que van a quedar cuando Cristo venga a recoger, que no sea usted, que no sea yo, esforcémonos, seamos prudentes con las tormentas que anuncia. Segundo, tormentas correctoras. La Biblia nos habla que hay tormentas correctoras y de hecho la Biblia tiene un ejemplo poderoso que es el libro de Jonás. Jonás, por desobedecer una misión que Dios le había dado concreta, era un siervo escogido que le dijo que tenía que ir a predicar la palabra de Dios a Nínive, y él, en vez de ir al norte donde estaba Nínive, se fue al sur, desobedeciendo a Dios, huyendo de la voluntad de Dios. Es lo que no tenemos que hacer, hermano. Se subió a un barco y ese barco estaba por naufragar y no sabía la gente que estaba ahí qué era lo que pasaba. Hay alguien que aquí está, dice, en pecado. ¿Y cómo qué? Claro, estaba en pecado porque Dios le había dado una instrucción clara que él no había obedecido. Así que agarraron, y él mismo reconoció, soy yo, dijo. Agarraron como a un polizón, lo tiraron fuera y lo lanzaron al mar. Pero ¿qué pasó? Dios, cuando tiene un propósito en tu vida, que estoy seguro que con todos y cada uno de los que estamos aquí tiene un propósito. Vino un pez enorme y lo tragó y lo metió adentro de un colchón, así vamos a decir, muy cómodo pareciera, pero él estuvo ahí 3 días donde reflexionó y vio de que había fallado a Dios. Esta es una tormenta correctora que pasó por este gran siervo de Dios. Dios envió por haber huido esta tormenta. Entonces, amados hermanos, en Bolivia hace unos días hemos pasado por otra tormenta. Una tormenta que podíamos haber evitado de haberla pasado si nosotros hubiéramos aprendido en las primeras instancias cuando tuvimos aquel tiempo donde todo el pueblo se unió como un solo hombre durante esos 21 días gloriosos, donde sin ninguna violencia, porque esa es la fortaleza de lo que hemos vivido en estos días, la fortaleza de un pueblo que sale simplemente a su calle, a su rotonda, ¿sabe qué? Con una actitud pacífica, donde su fortaleza es salir con la esposa, el esposo, los nietos, los niños, la mascota, y sentarnos y poner nuestras pititas y tal vez conversar. Pero lo más importante de todo es que se levantaron altares poderosos de adoración y de oración a Dios, que también eso nos dio la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, lo que quiero decir que vino esta tormenta terrible, pero anteriormente, ¿cuál fue la causa de la victoria que tuvimos? Estamos hablando de la nación. Robert cantó esa canción, Dios sana esta nación. Tenemos que entender estas cosas para que nuestra nación y nosotros podamos ser entes de poder ministrar a todos quienes están cerca de nosotros, de que todas las cosas suceden por algo. Y en esos 21 días fue tanta la victoria. ¿Por qué? Porque estábamos, primero que nada, unidos, no juntos simplemente, unidos, unánimes. Estábamos con un propósito, estábamos buscando que se preserve la libertad, la democracia y los valores de la palabra de Dios y todos esos principios que son para nosotros fundamentales como nación. Porque estábamos hablando de nación y siempre digo algo, que Bolivia, escuche bien, ya nació con un dueño. Ya desde el inicio, allá en 1826, cuando se hizo la primera constitución política del Estado, diseñada por Simón Bolívar, ¿sabe qué decía? En su enunciado, en la primera página de la primera constitución decía: Bolivia nace con la bendición
de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que Dios regala, no lo quita. Si nosotros regalamos a alguien, no podemos ir a quitárselo. Dios lo otorgó. Dios dijo: esta nación será mía. Esta nación yo estaré guiándola. Por eso es que estamos pasando por estas tribulaciones, estas tormentas, porque no se entendió algo importante. No se entendió este principio de unidad, el principio de conocer los propósitos de Dios, que Dios nos dio un plan, un propósito, estar orando. Muchos después alzaron las manos, levantaron los altares, y esos altares que se levantaron eran para que queden, para que sigan. Y muchas veces venimos y nos acomodamos, y como la lucha no es contra el gobierno, no es contra los ministros, no es contra la Cámara de Diputados, no es contra el presidente, nuestra lucha no es contra ellos, y eso tenemos que entenderlo, mis amados hermanos. Nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad que quieren levantarse para oprimir este país. ¿Cuántos dicen amén? Amados hermanos, así sucedió, pero para eso necesitamos humildad. Y la tercera tormenta es la tormenta perfeccionadora. Aquí ya yo lo dije desde el comienzo, los discípulos de Jesús subieron a la barca y vieron que a lo lejos empezó a soplar el viento, a refusilar relámpagos, que se venía una tormenta. Y esta tormenta perfeccionadora en medio del mar de Galilea estaba, porque estaba caminando. ¿Con quién? ¿Qué fue esta tormenta para los discípulos? Fue una tormenta perfeccionadora. ¿Saben por qué? Porque estaban ellos caminando en la voluntad de Dios. Diga conmigo: en la voluntad de Dios. Dios a veces permite tormentas correctoras y tormentas perfeccionadoras para perfeccionarnos, para prepararnos. A veces pasamos por angustia, tormentas de salud. Un miembro de nuestra familia cae enfermo. Eso es terrible. Viene un colapso financiero. Es terrible para la casa, para la familia. Pero ahí, en estos momentos, no debemos jamás bajar la guardia y olvidarnos que tenemos un Dios poderoso que nos ama, que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas y cada una Él nos librará. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, amado, tenemos nosotros que entender esto que pasaron los discípulos. Dice: al anochecer descendieron los discípulos al mar, cruzaron y estaba ya oscuro, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. ¿Sabe cuánto tiempo pasaron ahí? Casi 4 horas pasaron en la tormenta. Y luego recién vino la calma. Entonces, hay veces que esas tormentas llevan un tiempo. Y parece que Dios está muy ocupado y que nosotros tal vez estamos diciendo: ¿dónde está Dios? Mira cómo está mi hijo, mira cómo está mi hija, mira cómo está mi padre. No sale de esta crisis. Mira cómo está mi esposo, mira mi familia. Son tormentas que Dios está tratando con nosotros mismos, hermanos, muchas veces. Y hasta que no venzamos y hasta que nos sobrepongamos a que vamos a pasar muchas tormentas antes de pasar a la presencia de Dios, y hasta que no entendamos que si no las llevamos a los pies de Cristo y nunca jamás nos apartamos de Él y seguimos con Él, esas tormentas van a pasar. ¿Cuántos dicen amén? Esas tormentas van a caer. Hablando, así decía Jesús, ¿no? Entonces, por tanto, Jehová espera para tener piedad de vosotros, dice. Muchas veces espera para tener piedad. Yo digo: Señor, nos ha fregado, pues está dura esta batalla, está dura esta tormenta. Yo le decía hace un tiempo atrás: en este año pasamos tantas batallas. No puede Dios, está muy dura la cosa, por favor, ya quiero salir.
cuando mi hermano se enfermó, cuando pasamos otras dificultades. Pero ¿sabe qué? Pasa la tormenta, como la neblina que está acá, está ahí un momento, parece que no se va a ir, parece que realmente ha venido a quedarse, pero no es así, mis hermanos. Dios es fiel y Dios nos sacará de esas tormentas. Y así fue. Y hablando de los días de paro, entonces, yo lo primero que Dios puso en mi corazón, empezamos nosotros a orar, porque ¿cuál es la misión? ¿Cuál es la misión del cristiano, de nosotros, los que estamos acá y aquellos que me miran por las redes sociales? La misión del cristiano es orar, hermano, es adorar, es clamar, es interceder y es ayunar. Diga conmigo, ayunar. A nadie le gusta mucho eso. A nadie nos gusta mucho eso. Pero muchas veces nuestras armas, tenemos que entender, no muchas veces, siempre, nuestras armas no son carnales, no son metralletas, no son tanques. Nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestras armas son la oración, el ayuno. Nuestra arma es el nombre de Jesús. Diga conmigo, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene poder. La sangre de Cristo que hoy día hablamos en la Santa Cena es nuestra arma poderosa. Me cubro con la sangre de Cristo, te tiene que decir. Cuando está yendo a una situación difícil, cúbreme, Señor, cubre mi familia. Cuando alguien está enfermo, me recuerdo uno de los testimonios de mi hermano Robbie, fue tremendo. Nosotros clamábamos porque la sangre de Cristo lo cubra, lo sane, lo restaure. Y él nos comentó de que él vivió una experiencia sobrenatural donde habían ángeles que así le hacían todo el tiempo en su cuerpo para que él sane. Nunca lo había escuchado. Pero hermano, cuando clamamos, cuando creemos en estas armas espirituales, cuando nos doblamos nuestras rodillas, cuando de verdad creemos que Dios es real, es verdadero, no simplemente podemos decir que Dios sí puede hacer todas las cosas y cambiar, sino que ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho. Si nosotros tenemos verdadera fe, esa fe que no duda, esa fe que cree en contraesperanza, esa fe que cree en lo que nuestros ojos, nuestros sentidos físicos nos pueden decir. Yo lo creo, yo me anclo, yo pongo mi ancla acá. Yo creo que Dios es mi Dios y que va a sacar a mi hijo, va a sacar a mi familia de esta situación, va a sacar a Bolivia de esta calamidad. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, aleluya. Más fuerte si es para el Señor, más fuerte, porque Él es. Primero tenemos que levantar un altar de adoración, oración, de recogimiento. Me encanta esa palabra. Y reflexión. Recogimiento es alguien que está tal vez postrado, tal vez adorando a Dios, y tal vez sentado también. No nos da una pauta así clara, pero estamos en recogimiento, estamos escuchando la voz de Dios. ¿Qué dice que tenemos que hacer? No es solamente lo que nosotros creemos, mi amado. Tenemos que escuchar la voz de Dios de una manera clara, y Dios habló conmigo de una manera muy clara en este tiempo. Y yo agarré, todos los días estábamos ahí en la rotonda. Hermano, ¿usted quiere que Dios nos escuche? Sí, pastor, me llamaban para que oremos. Sí, pastor, sí, lo primero que tenemos que hacer es reconocer si hemos pecado, si hemos fallado a Dios, si en algo nuestra vida está impura. Dios no escucha la voz de pecadores, hermano. Dios no va a escuchar nuestra voz si nosotros no vamos con un corazón limpio. Y muchas veces nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Yo no he hecho mal a nadie, yo estoy bien con Dios. Mentira. Examínate, dice la palabra. Examínate. Ve si no hay pecado. Muchas veces hemos pecado de omisión. Teníamos que hacer lo bueno y no lo hicimos. Entonces, hermano, ¿por qué dirección deberíamos ir?
deberíamos ir por una dirección primero de ponernos a cuenta con Dios y denunciar el mal, denunciar el pecado. No podemos ser omisos, porque todo lo que se tolera, ¿sabe qué? No se cambia. Si usted ve pecado en su casa, usted tiene que denunciarlo. Si usted ve pecado suyo, tiene que denunciarlo, hablar con su esposa, tratar ese asunto. Si usted ve pecado en cualquier lugar, en su trabajo, alguien que está sustrayendo cosas indebidamente, no podemos ser cómplices. Somos la luz del mundo, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos la luz y muchas veces nos metemos en problemas, pero ¿sabe qué? Tenemos que hacerlo porque Dios nos ha llamado a hacer luz, a hacer luz. Y por más fea que sea la situación, tenemos que hacerlo con un corazón íntegro, sin ofender a nadie. Muchas veces podemos caer en las ofensas, no tomar nada en lo personal, analizar, ver que nuestra lucha no es contra personas. Nunca pierda esa dirección, por favor, porque si no vamos a estar hiriendo a las personas. En vez de ganarla, la vamos a perder. Y muchas veces hemos caído, el que habla ha caído muchas veces en esos errores. No debemos ir por ese lado jamás. Todo lo que se tolera no se cambia. Entonces, soportar este tipo de tormentas difíciles, hermano, es importante porque viene fruto apacible. Pasamos esta tormenta, pero va a venir una calma que va a traer fruto apacible porque hemos sido ejercitados en esta disciplina. Entonces, en el clamor de la unidad. Entonces, estas tormentas correctoras muy claramente nos da la pauta. Con esto voy a ir terminando. Nehemías, cuando se enteró que Jerusalén estaba destruida, con sus muros caídos, con su pueblo perdido, dispersado, sin saber dónde ir, la Biblia dice que este hombre de Dios, que era el copero del rey, este hombre que era un siervo de Dios, que era un líder, pero que había sido capturado y llevado a Babilonia, como estuvieron 70 años allá el pueblo preso por todos los errores que cometieron los reyes de Israel que antecedieron. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué hizo Nehemías? Es algo que tenemos que hacer cuando nosotros vemos que algo no está saliendo bien en nuestra casa y estamos viviendo una tormenta y no salimos de esa tormenta. Entonces, dice que la reacción de esa noticia, dice que ayunó y oró delante de Dios de los cielos. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. Era un hombre temeroso de Dios. Le afectaba que había gente que esté sufriendo de su pueblo. Es como si usted supiera que sus hijos, sus hermanos, estén en una ciudad que ha sido cautivada, que está abandonada, y están pasando hambre, desesperación, muerte. El remanente de los que quedaron de la cautividad, dice, están en gran mal y afrenta. Me senté y lloré e hice duelo por algunos días, ayuné y lloré delante de Dios. Entonces, amados hermanos, muchas veces llegará sobre nosotros una preocupación, una ansiedad, como un rayo que antecede esta tormenta. Pero acá nos dice que Nehemías se mantuvo firme y no se quedó sin hacer nada. Y aquí es donde la oración de Nehemías tiene, ¿sabe qué? Un efecto multiplicador, poderoso, porque cambió la situación de todo. Él empezó a orar, empezó a clamar, empezó a ayunar. Entonces, y era una tarea tan inmensa que era imposible para que él la haga. Y cuando tenemos nosotros tormentas imposibles que estamos viviendo, ¿sabe quién nos va a librar de esas tormentas imposibles? El que lo hace todo posible, que es nuestro Dios todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Él nos librará de las tormentas imposibles, porque las posibles tal vez nosotros las podemos resolver. Entonces, mire cómo oró Nehemías. Te ruego, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible,
que guarda el pacto. Esto está en Nehemías 1, 5, 9, si usted quiere acompañarme. Dice, a los que aman y guardan tus mandamientos. Dice, ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Tus ojos atentos y tus oídos. Que hago ahora delante de ti de día y de noche por los hijos de Israel, tu siervo. Confieso, esto es lo más importante, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Y si yo y la casa de mi padre hemos pecado, sí, dice, yo y la casa de mi padre. Él se reconocía primero que nada como pecador, pero mire, aquí viene la clave de donde se abre para salir de una tormenta perfeccionadora, de una tormenta grave. Dice, en extremo nos hemos corrompido, estamos reconociendo nuestros errores. Contra ti no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré. Pero si os volviereis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta los extremos de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar mi nombre. Entonces él estaban 70 años, estaban fuera, en cautividad en Babilonia. Entonces, amados hermanos, ahí en la rotonda, yo les hice recuerdo de esto. Y les hice recuerdo que Nehemías oró por los pecados de sus padres. Continúe leyendo el pasaje y usted va a entender más el contexto. No me da tiempo para leerlo completo. Pero él oró por el pecado de todos sus padres. Pidió perdón por sus autoridades, por el rey que estaba en ese tiempo cuando vino la cautividad. Si usted se recuerda, el rey Joaquín, que no quería obedecer, que no obedeció a Jeremías. Jeremías vino con profecía, vino con palabra y él no escuchó, y vinieron los babilonios y se metieron y los llevaron a la cautividad y él murió de la manera más terrible. Y ahí estaba el pueblo cautivo. Entonces tenemos que pedir perdón por aquellos que están de nuestros padres que no han hecho lo bueno. Empezar por eso. ¿Y quiénes son nuestros padres? Muchas veces nuestros padres son nuestros líderes. ¿Qué fue lo que prevaleció después de los 21 días? En vez de mantenerlos unidos, fueron los apetitos personales. No se antepuso, ¿sabe qué? Así lo dije en mi rotonda, no se antepuso los intereses sagrados y elevados del país antes que los intereses personales, y no pudimos unirnos. Y un pueblo desunido está perdido. Y la palabra dice claramente, lo dice de una manera muy contundente, ¿no? Que donde no hay unidad, hay división. Entonces, eso pasó con nosotros, hermano. Pueblo que no está unido es pueblo que va a ser caído, va a caer. Entonces no va a prevalecer, hermano. Me recuerdo, para terminar, entonces, que estábamos en la rotonda orando y todos nos arrodillamos para pedir perdón por nuestros pecados y por los pecados de nuestros padres, de nuestros líderes, de todos quienes tienen autoridad sobre nosotros. Y ¿sabe qué? Teníamos ahí en la rotonda del segundo anillo, rotonda Santos Dumont, que es la que yo he estado siempre ahí, un regimiento que daba la vuelta acá, que aparecía con tanquetas, que aparecía con todo. Pero nosotros nos mantuvimos firmes. ¿Y sabe qué hacíamos? Los bendecíamos, más bien. Bendecíamos a esos soldados que no saben lo que hacen. Estaban amedrentándonos ahí. Vinieron de otras partes de la ciudad. Pero nosotros los bendecimos. Nos sacaron de nuestra rotonda. Tuvimos que desplegarnos a una cuadra. Y ahí fue donde clamamos a tierra y doblamos nuestras rodillas todos. ¿Y sabe qué pasó? Pasó que el día siguiente se replegaron, se fueron
y no hubo ni siquiera marcha militar ni nada, y nosotros retomamos nuestra rotonda, pero fue por el poder del Dios Todopoderoso que gobierna Bolivia. Dele un fuerte aplauso al Señor. Él es el que lo hace todo posible. En ningún momento nosotros hemos descalificado a nuestras autoridades, porque la Biblia en Romanos 13 nos dice que tenemos que orar por nuestras autoridades, bendecirlas. Dios las ha puesto por alguna razón. Tenemos que pedir que Dios les dé sabiduría nada más, para que ellos hagan lo que es correcto, para que caigan las cosas que Dios no le agrada, las leyes, y lo hemos hecho de la manera más simple, un movimiento ciudadano no violento, con simplemente nuestras armas, que son la oración, la adoración, el ayuno y la unidad. Entonces, hermanos, ¿cómo estás pasando vos? ¿Estás pasando por una tormenta en este momento? ¿Cómo está tu vida? Hay algo que nos dice la palabra que quiero que usted no se olvide en esta mañana. Nos dice que estemos con sumo gozo, diga conmigo, sumo gozo, cuando nos hallemos en diversas pruebas. Qué difícil que es eso. Cuando venimos y estamos en plena tormenta, parece que vamos a morir, parece que no hay salida, parece que el diablo nos tendió una celada, pero la palabra de Dios nos cambia la cancha. La palabra de Dios nos cambia todo y dice que estemos con sumo gozo cuando nos hallemos. ¡Alegría! Entonces, hermano, cuando se te rompe el carro en plena, donde no hay nadie, aleluya tenés que decir, como yo lo aprendí de un amigo hace muchos años. Un amigo en Brasil allí, que su carro llevándonos, éramos un regimiento, y empezó a humear su carro así, y se fregó qué pena que me dio, porque él fue a recogernos al aeropuerto, fue muy buena gente, y se le fregó. Y cuando escucho, gracias Señor, aleluya, yo era muy nuevo en la fe, y decía que este hombre está agradeciendo y con alegría, y casi se le ha fregado el auto. ¿Y por qué agradece tanto, hermano? Le digo, porque se me ha fregado la correa del carro, y mire, aquí tengo una tienda para cambiarla, me dijo ahí, en plena carretera donde no había nada. ¿Acaso no tenemos la oportunidad para agradecerle a Dios en las diferentes pruebas y tormentas? ¿Cuántos dicen amén? Más fuerte, amén. Tenemos la oportunidad para agradecerle siempre al Señor. Denle un fuerte aplauso, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las tormentas, aún. Entonces, escuché finalmente, sí, ahora a uno de nuestros líderes decir que está muy cercano con el pueblo de Dios que ora, que intercede, decir, Dios quiera, esta fue su palabra, que Dios me dé sabiduría para enfrentar este momento. Y eso me encantó, hermano, porque pocas veces lo escucho de hombres que quieren escuchar la sabiduría, no la sabiduría carnal, mundana, que es diabólica, como nos dice Santiago, sino la sabiduría que viene de lo alto, que es pura, que es mansa. Mire cómo nos dice la Biblia, la sabiduría de lo alto es pura, es primeramente pura, después pacífica. Todo lo que hemos hecho nosotros es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, hermano, cuando usted no sepa qué hacer y quiera salir de esa tormenta como la que estamos saliendo en diferentes circunstancias, de esta tormenta que ha sido la pandemia, de las tormentas que hemos pasado con el paro de 9 días, las tormentas que tal vez esté pasando cualquier persona en este momento con un hijo enfermo, con un padre en la clínica o pasando un momento difícil. Crea y pida sabiduría para salir de esta tormenta, y Dios te va a llevar a identificar los pasos, así como Nehemías dijo: orar, ayunar, pedir perdón por nuestros pecados y por los pecados de nuestros padres. Entonces, vamos a orar. En este momento quiero que
Incline su rostro en este momento y vamos a pedirle a Dios cuál sea la tormenta que usted esté pasando. Tal vez es una tormenta que está anunciando algo que va a venir, ojo. Tal vez sea una tormenta que sea correctora para corregir errores que usted sabe que ha cometido. O tal vez sea una tormenta perfeccionadora, porque Dios quiere perfeccionarnos. Y todos estamos siendo tratados, dice, hasta la venida de Jesucristo, que cumplirá la buena obra en nosotros. Usted está siendo pulido. Yo también, hermano, estoy siendo pulido. Diferentes tratos que el Señor hace con mi vida, con mi casa, con mi familia y todo. Entonces, hermano, que podamos identificar y pedirle a Dios que nos dé fortaleza para sobrepasar esa tormenta, para que podamos pasar esta tormenta que está pasando el país también, para que podamos pasar cualquier tormenta que esté queriendo apabullarnos. Aleluya, gloria a Dios. Padre amado, estamos delante de ti, te agradecemos en esta mañana. Nos humillamos, Señor, así como Nehemías, como los discípulos que empezaron a clamar a Jesús en medio de la tormenta, Señor. Padre amado, clamamos, Señor, que tú, Señor, nos saques de aquellas tormentas que estamos pasando. Todo lo que estemos pasando, una tormenta que sea correctora, perfeccionadora, o sea una tormenta, Señor, Padre amado, que se anuncia que se viene delante. Prepáranos, Señor, para poder enfrentarla. Queremos enfrentarla no con nuestras armas, no con nuestra sabiduría. Queremos enfrentarla con tus armas que son poderosas en Dios. Gracias, mi Dios, en esta mañana. Bendigo a cada uno de mis hermanos, bendigo a cada uno que nos está escuchando. Y si usted quiere con autoridad enfrentar esas tormentas, repita conmigo esta oración que te animo a que me hagas conmigo donde estés, allá en tu casa. Repita conmigo: Señor Jesús, creo en ti, creo que tú eres el Jesús de la gloria, la provisión del cielo para nuestras vidas. Tú eres nuestro Salvador. Y en esta mañana reconozco, diga conmigo, que soy pecador. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi único Salvador. Y ahora te pido, Dios, sácame de esta tormenta en la que estoy viviendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Estamos terminando. Si alguien no tuvo la oportunidad de traer sus diezmos, su ofrenda, puede hacerlo ahora. Como dijimos, no pesándonos, sino agradeciendo a este Dios que nos saca de tantas tormentas. Entonces también van a ver, ya se acerca la Navidad, hermano, y hay un regalo de esperanza que se llama, si usted tiene en su casa, usted tiene algo para regalar, que esté un juguete, si tiene su hijo, tráigalo acá, porque el Ministerio de Misiones está empezando una campaña para hacer llegar a los lugares más necesitados un regalo de cariño. No traiga un regalo que no funcione, que no sirve, sino algo que esté en buen estado y que sea una bendición para un niño, para una niña. En todos estos días vamos a estar recibiendo esos regalos, así que lo animo a que usted hable con sus hijos y pídale: ¿te gustaría regalarle a Jesús un zapatito? ¿Te gustaría regalarle a Jesús un vestidito o un pantaloncito? Entonces, yo estoy seguro que sus hijos van a querer desprenderse de ese regalo que tal vez tiene muchos, que va a querer traer alegría para los niños de todas nuestras obras periféricas, de todos lados, porque ya la obra creció mucho.
Vamos a llegar hasta la Gran Chiquitanía, también vamos a llegar allá por Yacuiba, por todos los lugares donde tenemos obras y nuestras obras periféricas de la ciudad. Amén. Entonces quiero que usted, y si no, traiga una ofrenda después, pero no ahora, para ese propósito. Va a ser muy bueno que así lo hagamos. Entonces, vamos a pasar, por favor, puede pasar a traer sus ofrendas, y mientras yo voy haciendo una oración, salga sin estar muy apegado a nadie, siempre guardando las normas de bioseguridad. Gracias a Dios que todos estamos sanos acá, y estoy seguro que usted va a permanecer sana, ¿ya? Entonces, si necesita ayuda, llamar a los teléfonos 70 80 64 75, repito, 70 80 64 75, o también a la pastora María Eugenia Borda al 75 38 01 82.